Voy a permitirme leer otra vez el versículo 10 de 1 Corintios 4, justamente el que está destacado allí al final, en la portada de nuestra guía de culto, que dice así: así que nosotros somos unos locos a causa de Cristo. Ustedes, en cambio, son un modelo de sensatez cristiana. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes se llevan la estima, nosotros el desprecio. San Pablo, el apóstol de los gentiles, es ampliamente reconocido como fundador y notable expositor de la llamada teología de la cruz. Es decir, aquella doctrina, aquella enseñanza cristiana que, partiendo del escandaloso e ignominioso episodio de la muerte violenta de Jesús en la cruz, no vacila en ir hasta sus últimas consecuencias para aplicar semejante crisis divina y humana a la realidad de la salvación, la espiritualidad y la formación y crecimiento de la Iglesia. La teología de la cruz surgió, expone San Pablo, de la debilidad que el propio Dios asumió, el Dios Todopoderoso asumió para revelar su voluntad de salvación al mundo. Esa manera de pensar y de actuar se opone radicalmente a la llamada teología de la gloria. Por un lado está la teología de la cruz, que expone en estas 3 cartas, y por otro lado está la teología de la gloria. Esta otra consiste básicamente en dar por hecho el escándalo de la cruz, se acepta, se expone, se reconoce, pero el paso siguiente que se da en esa teología es negociar con los poderes del mundo en turno y conseguir así beneficios para la Iglesia y su acomodo histórico, político y cultural. Además de que en ocasiones esa teología de la gloria produce que algunos creyentes o algunas iglesias hagan alarde de que cumplen adecuadamente al actuar así con los propósitos divinos. Siglos más tarde, en los inicios de la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero optaría decididamente por la primera, por la teología de la cruz de San Pablo, a fin de establecerla como modelo y razón de ser de la presencia de las comunidades cristianas en medio de circunstancias que son siempre exigentes en términos de la fidelidad al Evangelio de la cruz de Jesucristo. Tendríamos que agregar aquí que el propio Lutero y la propia Reforma y los diversos movimientos de reforma religiosa que hubo en el siglo XVI se plantearon también de fondo que en muchas ocasiones es el mundo, son las estructuras humanas, mundanas, sociales, las que implícitamente le exigen a la Iglesia que sea fiel a Jesucristo. Por supuesto, el mundo, los gobernantes, los poderes materiales, los poderes que se turnan para gobernar sobre las naciones y las comunidades, no lo hacen de manera abierta, de manera clara, no le dicen a la Iglesia, ustedes cumplan con su fidelidad al Evangelio que dicen que predican. El mundo no hace eso. El mundo, como le llamamos, como le llama la propia Escritura, las estructuras políticas, sociales y culturales, implícitamente le exigen a los creyentes, a los hombres y mujeres de fe, que verdaderamente desdoblen sus doctrinas y sus creencias en acciones concretas que verdaderamente demuestren el grado de profundización con que han asumido la fe en Jesucristo. En el año 1518, un año después de la famosa epopeya en que Lutero clava las 95 tesis allá en esas puertas famosas, un año después, en 1518, en la ciudad de Heidelberg, el mismo lugar donde se redactaría después el Catecismo de Heidelberg, en esa misma ciudad, Lutero fue citado por sus superiores agustinos, todavía pertenecía a la orden que lleva el nombre de San Agustín, todavía pertenecía a esa orden, y los dirigentes, los superiores de la orden dijeron, a ver, vamos a citar a este monje para que en un debate
religioso, bíblico y doctrinal, podamos escuchar cuál es su postura, por qué está haciendo y dirigiendo este movimiento, que incluso dirigía sin proponérselo. Queremos escucharlo y queremos debatir con él y dialogar. Fruto de ese encuentro con sus hermanos agustinos, surgió la llamada disputa de Heidelberg. Y en esa oportunidad, Martín Lutero, así como son famosas sus 95 tesis, ¿verdad?, son menos famosas las tesis que presentó en ese lugar. 21 tesis nuevas que presentó para exponer qué era lo que estaba haciendo y por qué se hallaba en una actitud de franca rebeldía ante los poderes supremos de la Iglesia de su tiempo. Y no solo de la Iglesia, sino también de los poderes políticos que le exigían a él sí le exigieron los poderes directamente que marcara su postura, que definiera sus propósitos y que si podía resumir, y para eso funcionaban las tesis, que si podía resumir en postulados claros sus enseñanzas, que lo hiciera para saber qué determinación tomaban con él. Detrás del poder político, y al lado y encima y abajo y por todas partes, estaba la Inquisición, por supuesto. La Inquisición, que era el brazo, vamos a decir, religioso del poder político y viceversa. Los poderes políticos eran el brazo armado de la Iglesia. De modo que Lutero tuvo que enfrentarse a esa discusión y con toda claridad expresó lo siguiente: no basta ni aprovecha a nadie el conocimiento de Dios en su gloria y en su majestad. No es suficiente conocer a Dios en su gloria y en su majestad, en su grandeza. No es suficiente si no se le conoce también en la humildad y en la ignominia de la cruz. No es suficiente. Porque la opción que toma la Iglesia en toda su historia y la opción predilecta del cristianismo en todas las épocas es únicamente conocer a Dios en su gloria, en su majestad y en su magnificencia. Es la parte predilecta, es la parte preferida con que se pretende conocer a Dios y rendirle gloria, lo cual está muy bien, y aceptar y proclamar su grandeza, lo cual está excelente, pero dice Lutero, siguiendo a San Pablo, también es necesario conocerle en la humildad y en la ignominia de la cruz. Y en la tesis número 21, grábense el nombrecito, el número, en la tesis número 21 dice lo siguiente. En esa tesis, Martín Lutero va a resumir la enseñanza de San Pablo, va a tomar la enseñanza de la primera carta a los Corintios en su capítulo 1 y en Filipenses capítulo 3, y va a redondear en la figura de los teólogos de la época, aquellos teólogos a los que él va a criticar explícitamente y a los que va a llamar teólogos de la gloria. Él no se llama a sí mismo teólogo de la cruz, que bien lo hubiera podido hacer. Él se sitúa en la teología de la cruz, aprovecha las enseñanzas de San Pablo, toma las enseñanzas de Romanos y las dos cartas a los Corintios y resume claramente los postulados a los que quiere llegar con esa diferencia entre esas dos teologías. Dice la tesis número 21 de Heidelberg: el teólogo de la gloria, el otro, el diferente, llama al mal bien y al bien le llama mal. Invierte el postulado moral y lo pone al revés. Eso hace el teólogo de la gloria. El teólogo de la cruz no dice yo, habla en tercera persona del teólogo de la cruz. ¿Qué hace? Llama a las cosas como son en realidad. Es evidente, sigue Lutero, porque al ignorar a Cristo, el teólogo de la gloria ignora al Dios que está escondido en sus sufrimientos. Ignorar al Dios que está escondido en sus sufrimientos. Dios se esconde, dice Lutero, en sus propios sufrimientos. Y el teólogo de la gloria, no el de la cruz, prefiere así
las obras a los sufrimientos. Obras en vez de sufrimientos. Prefiere la gloria a la cruz. Prefiere la sabiduría a la locura. Y en general prefiere el bien al mal. Bien determinados los pares. Obras contra sufrimientos. Gloria contra la cruz. Sabiduría contra locura, los términos paulinos. Y en general prefiere el bien al mal. No termina ahí Lutero, sigue. Son aquellos, esos teólogos, a quienes el apóstol llama la cruz de Cristo. Cristo anda cargando esa cruz, dice Filipenses 3:18, porque esos teólogos aborrecen la cruz, odian los sufrimientos y aman las obras y su gloria. Y no estamos hablando de esos pastores que en la actualidad le exigen millones de dólares a su feligresía, que los hay, y muchos. Uno de esos se llama, nada menos que Cash, ¿verdad? Así le dicen, Cash. Más claro, no se puede. De esta forma, vienen a decir esos teólogos, sigue Lutero, que el bien de la cruz es un mal, y el mal de la obra, de las obras, es un bien. Y ya hemos dicho que no se puede encontrar a Dios sino en el sufrimiento y en la cruz. Por el contrario, sigue Lutero, los amigos de la cruz, no dice nosotros, dice los amigos de la cruz, afirman que la cruz es buena y las obras malas. Porque por medio de la cruz se destruyen las obras, repito, por medio de la cruz se destruyen las obras. Y es crucificado Adán, que se erige sobre las obras. Es imposible, en efecto, que no se pavonee de sus obras quien antes no haya sido destruido y aniquilado por los sufrimientos y los males, y mientras no se convenza, como dice San Pablo, de que él no es nada y que las obras no son precisamente suyas, sino de Dios. Esa es la tesis número 21 de Martín Lutero en la disputa de Heidelberg, 1518. Más actuales estas palabras no pueden ser. Más precisas, más exactas, más proféticas, no pueden ser. Porque la teología de la cruz y la teología de la gloria, las dos conviven al interior de la iglesia y han convivido siempre. Lo decíamos hace una hora y media más o menos. Cuando una iglesia dice que nació grande, por ejemplo, al celebrar un aniversario fastuoso, 50, 60 aniversario, ¿qué teología está utilizando? ¿Cuál de las dos? ¿La de la cruz o la de la gloria? Evidentemente. Cuando una iglesia se siente la dueña de las políticas públicas y pone a personajes a repetir citas bíblicas en la televisión, como lo estamos viendo ahora, ¿qué teología prevalece ahí? ¿La de la cruz o la de las obras o la de la gloria? La de la gloria. Porque es hasta que un instrumento religioso o espiritual o una institución o un partido político incluso asume que ahora sí tiene el acceso a los medios, ahora sí con ese control y con ese poder, ahora sí vamos a dar a conocer el mensaje del Evangelio. Pero mientras votas por mí, ¿no? Eres evangélico, tienes que votar por mí. ¿Se entiende o no se entiende? Eso se llama socialmente corporativismo. Y la iglesia no puede ser corporativa en ningún sentido, en ningún aspecto, y cuando lo es, participa de la teología de la gloria. Como se ve, y Lutero lo explicó suficientemente, la teología de la gloria representa una enorme tentación para la fe y para la iglesia, pues propicia el triunfalismo en sus diversas variantes, desde el voluntarismo religioso individual, cuando se le dice al creyente, tú puedes, solo con repetir que decretas tal o cual cosa, ya es un hecho, porque el poder lo tienes tú y no lo tiene el poder de la debilidad de Dios en la cruz de Cristo.
Nosotros somos salvos, dice San Pablo, en Romanos y en 1 y 2 de Corintios. Nosotros somos salvos por el Dios Todopoderoso que eligió la debilidad en la cruz para salvarnos. El Dios Todopoderoso no duplicó su poder para salvarnos desde el poder. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, sacrificó su poder para asumir la debilidad y gracias a eso nos ha podido salvar. La teología de la gloria pretende tergiversar las Escrituras y decir que el Dios Todopoderoso quiso ser todavía más poderoso para salvar a los creyentes desde el poder y no desde la debilidad. ¿Desde dónde nos salva entonces el Dios Todopoderoso? Desde la debilidad. No nos salva gracias a su poder. No presume su poder. No ostenta su poder. No nos lo coloca ni nos lo reprocha en la cara diciendo soy tan poderoso que desde ese poder voy a salvarte. Eso no hizo Dios, dice San Pablo. Por eso estas palabras que acabamos de leer de Lutero eran necesarias ya desde el siglo XVI y desde antes. Y siguen vigentes hoy. Y los teólogos y teólogas luteranos de la actualidad se siguen devanando los sesos para ver en qué momento la Iglesia perdió la brújula para irse del lado del poder y no seguir por el camino de la debilidad. ¿Es humano buscar el poder? ¿Es divino buscar la debilidad? Esa es la fórmula. ¿Es humano buscar el poder, la comodidad, el triunfo, la victoria? Es divino y solo puede ser divino buscar la debilidad, la afrenta, la necesidad, la ignominia. Cuando la Iglesia se vuelve entonces triunfalista y arrogante, se presenta ante el mundo muy segura de sí misma y como poseedora absoluta de toda la verdad. Las consecuencias de asumir una postura u otra son múltiples. Los resultados de una postura u otra desde la fe individual también son diversas. Son difíciles también las consecuencias, dice San Pablo, cuando queremos seguir por la ruta de la necesidad, por la ruta de la oscuridad, por la ruta de la debilidad, que es el camino que nos trazó Jesucristo. Jesucristo no trazó la ruta del poder. Jesucristo no asumió el poder ni llegó a nacer al castillo, al palacio de Herodes. No nació ahí, nació en la gruta escondida de Belén, allí al lado de los animales, en un lugar verdaderamente oscuro, plagado de murciélagos. Allí nació Jesús. Y desde ese lugar oscuro y marginal nos ofreció la salvación. Desde el inicio de la primera carta a los Corintios, el apóstol resume su visión sobre cómo debe predominar en la conciencia cristiana precisamente la teología de la cruz, al afirmar, el propio Pablo, que no trabajó con los corintios con el poder de la argumentación o la sabiduría, sino desde el horizonte del Dios crucificado en Cristo. Leo el versículo 18 de 1 Corintios 1 en la versión La Palabra. Dice, el lenguaje de la cruz es ciertamente un absurdo para los que van por sendas de perdición. El lenguaje de la cruz se le indigesta a aquellos que no comprenden el plan divino. Mas para nosotros, los que por la gracia estamos en camino de salvación, es el lenguaje de la cruz, que es locura, que es escándalo, que es absurdo, ese lenguaje es poder de Dios. Así llegué con ustedes, dice en la 1 Corintios capítulo 1. No llegué con ustedes para sorprenderlos con mi elocuencia, con mi grandiosidad, con mi conocimiento. No llegué así. Y ninguno de los apóstoles llegamos así con ustedes, dice Pablo. Ese poder, surgido desde la debilidad elegida por el propio Dios, fue más efectivo que el alarde de fuerza que cualquier poderoso pudiera hacer
o presentar ante los ojos del mundo, porque la teología de la cruz, sugiere San Pablo, procede de las entrañas mismas de Dios. Dado que, como el hombre lo ha trastocado todo por su abuso egoísta de los dones de Dios, ¿qué ha hecho el Creador? El Creador ha hecho por su parte de la cruz el camino de la salvación. A partir de esa grandiosa realidad espiritual que es resultado del esfuerzo divino por revelarse en el espacio de no poder, no-poder en Cristo, espacio desprovisto de poder, desprovisto de autoridad, desprovisto de la capacidad de ordenar a todas las cosas que se sometieran a él, materialmente hablando, en el momento mismo. A partir de eso, Pablo va a sacar conclusiones cada vez más prácticas en su trato pastoral a distancia con la comunidad de Corinto. La teología de la cruz fue, pues, el arma con que trabajó al dirigirse a sus lectores, hombres y mujeres, y mediante la cual asentó la plataforma espiritual necesaria para superar los conflictos que aquejaban a la comunidad. El gran conflicto aparece en el capítulo 1 de 1 Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro o Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había partidos, facciones que decían de quién eran. ¿Y cuál era la peor de las 4 facciones? La peor de las 4 facciones era la que decía que era de Cristo. Exactamente igual que hoy. Yo soy de Lutero, yo soy de Calvino, yo soy de Wesley, yo soy de X o Z. Y por supuesto, no faltan los que dicen yo soy de Cristo. Si son los peores o no hoy, no nos toca decirlo aquí ahora. Pero esas facciones han existido al interior de la iglesia y se pelean poderes, se pelean recursos, se pelean autoridad, disputan por todas esas cosas, y San Pablo dice, 1 Corintios 2, 1 al 5. Yo mismo, hermanos, cuando llegué a la ciudad, no les anuncié el proyecto salvador de Dios con alardes de sabiduría o elocuencia. Decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo, a excepción de Cristo crucificado. Así que me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. Hay por ahí, y ustedes lo pueden buscar en cualquier lugar de la red cibernética, pueden buscar un documentito que se inventó hace varios años sobre los requisitos que se le hubieran podido poner al propio Jesús y también a Pablo para ver si una sociedad misionera actual los recibía como integrantes. Un examen misionero al propio Señor Jesucristo y también a Pablo, y ninguno de los dos lo aprobaría. Ninguno, por las características actuales de las iglesias. Me presenté ante ustedes sin recursos y temblando de miedo. En el capítulo 4 que leímos más adelante, en la 1 Corintios, dice San Pablo, yo ni siquiera he querido depender económicamente de ustedes, ¿se acuerdan? Ni siquiera, yo me dedico a hacer, ¿qué hacía San Pablo? Tiendas de campaña. Hoy diríamos que hacía sleepings, más o menos, algo parecido. Eso hacía, ese era su oficio. Y buscaba incluso evitar la dependencia, particularmente en el caso de los corintios, trató de evitar la dependencia económica, sobre todo de las familias pudientes de esa comunidad, que las había. Y cuando en la primera carta, lo recordábamos hace 8 días, San Pablo dice, no me mandó el Señor a bautizar, aunque sí he bautizado por allí a uno que otro. Se acuerda y dice, bueno, sí, algunos, pero no tantos. El apóstol Pablo está buscando marcar una distancia con la comunidad para mantener su independencia, para mantener su libertad y poder decir todas estas cosas. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien los convencía. Yo hablaba, claro, yo me preparaba, yo
trataba de buscar los textos más adecuados. Yo hacía eso. Pero ¿quién los convenció a ustedes para la conversión? ¿Quién? El Espíritu. De modo que la fe de ustedes no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Porque ningún suceso de redención es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Jamás lo ha sido. De este modo, San Pablo fundó la comunidad sobre la base más confiable. 1 Corintios 2, 6 al 8, y no renunció a la sabiduría divina. En esos 3 versículos dice textualmente que no renunció a la sabiduría divina, sino que se dejó llevar, versículo 16, famoso versículo de 1 Corintios 2, 16, se dejó llevar por el modo de pensar de Cristo. Es el versículo donde San Pablo dice, arriesgada y audazmente, que los creyentes, los hijos e hijas de Dios, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Sabemos cómo piensa Cristo. ¿Se podía mayor audacia que esa? Parece que no. Parece que San Pablo llegó a los límites. Estuvo muy cerca de la raya cuando se puso a decir este tipo de cosas. Nada menos. Este golpe mortal a los autonombrados gnósticos, que eran sus enemigos en Corinto, maestros en una sabiduría espiritual que hoy deberíamos de calificar como sofista. Los sofistas eran los enemigos de los grandes filósofos clásicos de la antigüedad, y así les llamaban, sofistas. Hacen sofismas. Hay sofismas cristianos muy bonitos. El tema de las declaraciones, por ejemplo. Yo declaro esto y aquello, eso es sofisma. El único que puede declarar y asegurar bendiciones para otra persona es el propio Señor. Nadie más. Pero nos encanta, ¿verdad? Ser sofistas. Y articular un lenguaje religioso aparentemente impecable, ante el cual el apóstol Pablo simplemente se encogería de hombros y diría, otro gnóstico más, ¿qué le vamos a hacer? En el capítulo 3 de 1 Corintios, San Pablo califica como inmaduros a los creyentes de la ciudad de Corinto y ubica el ministerio de los apóstoles y misioneros en el plano del proyecto divino por edificar a su iglesia. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, dice. No es proyecto de Pablo, no es proyecto de Pedro, no es proyecto de Apolos, es proyecto de Dios. Además, en ese capítulo 3, San Pablo denuncia la banalidad, la superficialidad con que algunos asumen los ministerios mediante palabras contundentes, encaminadas a resaltar la dignidad y el potencial de los creyentes. Leo 3, 21 al 23. Que nadie, pues, ande presumiendo de los que no pasan de ser seres humanos. Y le dice a los corintios, todo les pertenece a ustedes, todo. Y viene la lista, y él se pone por delante, el burro por delante. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Todo les pertenece a ustedes. ¿Cómo dice nuestra versión? Ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes, todo. Todo les pertenece. Así que no le hagamos el feo a las demás tradiciones cristianas, hermanos. Somos metodistas también, somos wesleyanos, somos anabaptistas, somos menonitas, somos pentecostales y ortodoxos, aunque seamos presbiterianos. Tal vez nuestro defecto sea ser presbiterianos. Tal vez. Porque toda la tradición cristiana, dice San Pablo, toda nos pertenece a nosotros. Para hablar de los nombres que menciona. Pero también nos pertenece lo demás. La vida, la muerte, lo presente, el porvenir, todo nos pertenece. Y termina el pasaje. Porque ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿De cuál fumaba San Pablo, hermanos? ¿De cuál fumaba? ¿Por qué escribía así?
¿Por qué las 2 cartas a los Corintios son eso? Son manifiestos revolucionarios de fe para un mundo en crisis igual que el nuestro. ¿Por qué tiene que escribir así un teólogo como Pablo? ¿No queremos la teología hoy? Entrémosle a Corintios, a ver. Nos disgusta Karl Barth, no nos cae bien Moltmann, no importa. Entrémosle a San Pablo, pero en serio. No digamos que conocemos las escrituras por encima. No. Vámonos a las estructuras profundas de Corintios y de Romanos. Entrémosle al cuerpo a cuerpo con las escrituras suyas y entonces digamos, la demás teología no me interesa. Pero solo entonces tendremos razón. Cuando verdaderamente Pablo y sus palabras estas inspiradas por el Espíritu, cuando circulen por nuestra sangre, entonces podremos hacerle el feo a la teología actual. De otra manera, humildemente, si no hacemos eso, humildemente, como decía Calvino, trepémonos en los hombros de aquellos que sí lo han hecho. ¿Qué tal? No podemos porque lo que sea, no tengo tiempo, no quiero, no me interesa, ay, qué difícil, ¿para qué el griego? No, bueno, no sé. ¿Para qué tanto tiempo dedicado a San Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fortalezcas tu fe, mi hermano, primero. Para que sepas de qué sustancia está hecho tu cristianismo. Esta semana, vaya curiosidades del destino. David Toscana, escritor mexicano, joven, bueno, ya no tan joven, de nuestra edad es joven, ¿no? David Toscana, buen escritor mexicano, muy bueno. Él tradujo hace 8 años más o menos, fíjense, 20 años entre los mexicanos de Melinda Rankin. Él tradujo la nueva versión de un libro que el Faro jamás volvió a editar. Nunca. El Fondo Editorial de Nuevo León se relacionó con 2 investigadores, uno de Estados Unidos y otro de México. Investigaron la vida y obra y milagros de Melinda Rankin en el norte de México. Y dijeron, no, esta traducción no, ni la vamos a usar, ni la mencionan siquiera. Buscan un traductor y encuentran a David Toscana, buen escritor, conocedor del inglés. Y se traduce completito 20 años entre los mexicanos de Melinda Rankin. Está gratuito en internet, completito el libro. Si lo quieren comprar, es una maravilla de libro, físicamente, precioso libro. Tiene un prólogo que es una novela sobre la historia del ingreso del protestantismo al norte de México. Bueno, David Toscana esta semana escribe en Milenio. Es más, ayer escribió en Milenio, en el suplemento Laberinto. Nada más escuchen cómo se llama el artículo. Fe analfabeta. Así se llama su artículo. Fe analfabeta. Y dice David Toscana en su artículo, yo no me explico cómo es que los creyentes cristianos no leen su Biblia. No me explico. Es como si los pitagóricos no supieran sumar. Y bromeando y jugando con el asunto dice, estos días, estos meses me he tenido que meter a las escrituras cristianas. Y he leído la historia de la iglesia. Y cita a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, las preguntas que se hace Santo Tomás. Y dice al final, cuando Dios me llame a su presencia, aunque yo no creo en Él, cuando Dios me llame a su presencia, aunque yo no creo en Él, no me va a reprochar que no leí su libro. Se lo va a reprochar a sus creyentes. Y cuando yo esté con Dios, y así dice, yo no lo escribí, Él lo escribió. Cuando yo esté con Dios y me tome una cerveza con Él allá en los cielos, vamos a estar viendo cómo aquellos que no leyeron bien su libro, Él los condena al averno. Eso escribió David Toscana. Léanlo ustedes y júzguenlo. Porque precisamente de eso se trata, hermanos. Las cartas a los Corintios, la carta a los Romanos de Pablo son un manifiesto teológico y doctrinal. Ahí está la prueba. Ustedes son dueños de todo, por lo tanto, no le hagan el feo a nada.
No desprecien lo que Dios ha hecho. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Simples servidores de Dios para servicio de ustedes, para beneficio de ustedes. Y después de todo eso llega al capítulo 4, en donde vuelve a clarificar el papel y la responsabilidad de los apóstoles en el plan de salvación. Y aquí en nuestra traducción, que está en nuestra portada, yo les pido su atención para las palabras que va a decir acerca de cómo comportarse en esa iglesia de Corinto que ya había tenido varios pastores y misioneros en su seno. Versículo 6. 1 Corintios 4, 6. El segundo parrafito en nuestra lectura de la portada. Hermanos, con el fin de que entendieran estas cosas, las he aplicado. ¿Estoy mal? ¿Estoy viendo mal? Sí. A modo de ejemplo, a Apolo y a mi propia persona, Apolos y Pablo, los dos habían sido pastores en Corinto. Yo sembré, Apolos regó, él llegó después en otro periodo pastoral, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Bueno, pero había seguidores de Pedro también. Y había otro grupito que era el más nefasto, que eran los que decían, pues yo solo sigo a Cristo y los demás no los quiero. Bueno, a modo de ejemplo, a Apolo y a mi propia persona, para que aprendan en nosotros, en Apolos y en mí, lo de, comillas, no ir más allá de lo que está establecido, y para que nadie se apasione por uno en contra de otro. Preciosas palabras de Pablo. Esta es una teología pastoral. Esto es la base de la ética pastoral que todas las iglesias deberíamos tener. Cuando terminan periodos pastorales y están los sentimientos en conflicto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Bueno, casi no sucede, ¿verdad? No, nunca sucede. No, hombre. ¿Cómo? Claro. ¿Y qué dice Pablo? No se deben apasionar, dice, por uno, ¿qué? En contra de otro. Y al revés, San Pablo funda la ética pastoral para la iglesia y dice, o nos quieren a nosotros dos, o no nos quieran, pero reconozcan el servicio que le hemos hecho a Dios, dice San Pablo. Este capítulo 4 lo predicamos aquí en el mes de julio de 2007, en los 40 años del ministerio de nuestro hermano Palomino. El mismo pasaje. Y llegamos al punto crítico cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La palabra griega para imitación es mímesis. ¿Quiénes se mimetizan? Los camaleones, ¿verdad? Se vuelven del color de las hojas para que no se vean, del color de donde están. Camaleonícense conmigo porque yo me camaleonizo con Cristo, dice Pablo. Háganse a la forma en que yo soy porque yo le copio a Jesucristo, dice. ¿Era atrevido San Pablo, hermanos? Vaya que lo fue. Y cuando se trató de defender su propio ministerio al lado de los superapóstoles, no se callaba la boca, no tenía pelos en la lengua San Pablo. Hoy a nosotros nos da temor decir a veces ciertas cosas. Nos cuidamos. No, ¿qué va a pasar? Esto va a estallar, esto va a explotar. Ese versículo 6 de 1 Corintios 4, el final, donde dice que no se apasionen por uno en contra del otro. Si quieren amar a uno y despreciar al otro, no es lo que Dios quiere. No son monedita de oro los apóstoles, dice. Pero estamos al servicio de Dios. En la iglesia metodista, hermanos, esto se llama conferencia de cargos. Conferencia de cargos. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, cuando va a concluir un periodo pastoral, le dice al pastor que sale de una iglesia,
que tiene que firmar una documentación para no interferir en lo que la iglesia va a hacer en el futuro cuando él ya no esté. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo ven? Si eso le hubiéramos aprendido siquiera a la iglesia de Estados Unidos, hoy no estaríamos como estamos. Para que nadie se apasione por uno en contra del otro. Te puedes apasionar. Eres más wesleyano que Wesley, adelante. Bajo tu riesgo, ¿no? Pero no puedes ignorar, si eres wesleyano, a Lutero ni a Calvino. Y si eres calvinista, no puedes ignorar a la fundadora del pentecostalismo en México, que fue una señora de origen sueco. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaba, hermano? Era un matrimonio sueco. Uh-huh. Creo que era Sara. Algo así. Exactamente. Bueno, entonces todo eso nos pertenece. Sí. Todo eso nos pertenece a nosotros. Porque apasionarse por uno, dice San Pablo, no implica que despreciemos al otro. Terminemos. Ya entrados en gastos entonces, San Pablo dice en el capítulo 4, yo le reprocho a ustedes la altivez con que algunos se han comportado. Versículo 8, son altivos. Parece que está hablando en México, cuando dice, ahora ustedes ya se sienten de la realeza, ¿no? Y han llegado a esas alturas, dice, o sentido que han llegado a esas alturas, han llegado sin nosotros. Ya son ricos, dice, ya han alcanzado la realeza sin contar con nosotros. Y la traducción que estamos usando acá tiene signos de admiración. Y luego dice, ojalá fuera cierto para compartir con ustedes esa realeza. Pásennos tantita, ¿no? Si fuera cierto. Pero no es cierto, dice Pablo. Es una ironía lo que les está diciendo, pues a lo que veo, Dios nos ha reservado a los apóstoles, ¿qué lugar? El último. El último lugar nos ha reservado como si fuéramos condenados a muerte. Y nos hemos convertido ¿en qué? En espectáculo, en show. Para que lo vean los demás en el mundo entero, tanto de los ángeles incluso como de los seres humanos. Así que nosotros, y no nos da miedo en decirlo, dice San Pablo, ¿qué somos? Locos a causa de Cristo. Y ustedes, en cambio, hermanos queridos, amados, ustedes son un modelo de sensatez cristiana. ¿Se está burlando Pablo? ¿Sí? ¿Está burlando? Votemos. ¿Quién dice que se está burlando Pablo? Totalmente. Me inclino ante ustedes, hermanos, porque son un modelo de sensatez cristiana. Nosotros, mientras tanto, somos débiles. Ustedes fuertes. Ustedes se llevan la estima, nosotros el desprecio. Casi le falta decir a Pablo, y lo hacemos con gusto. Es lo último que le faltaba decir. Y lo hacemos con gusto porque es finalmente para la gloria de Dios. Solo eso le faltó. Lo dice en otros momentos. Pero aquí le dice a ellos, al final, versículo 15, después de estas ironías, en otro versículo dice, y esto se los escribo, hermanos queridos, para exhortarlos con todo cariño, porque son hijos. Y en el versículo 15 les dice, yo soy el padre de ustedes en la fe. Lo acepten o no lo acepten. Yo los engendré en la fe, dice el versículo 15. Y como yo los engendré en la fe, por eso les pido que me imiten, así como yo imito a Cristo. Y para muestra de esa imitación, les mando a Timoteo para que me lo traten bien. Sucesión pastoral a distancia. Ahí les va Timoteo. Terminemos, hermanos. Luego de releer todas estas palabras, la pregunta que surge y golpea la conciencia es, ¿dónde se extravió ese horizonte en la historia de la iglesia posterior? ¿Dónde se perdió ese rumbo?
porque se perdió, se perdió el rumbo de la debilidad. Año 313. Ese año perdió el rumbo la iglesia en la antigüedad. Ya después vienen otras fechas, otros desvíos, otras equivocaciones, otras infidelidades. En el año 313, un señor que gobierna en el Imperio Romano dice: soy cristiano. Y por lo tanto, todos son cristianos. Allí se empezó a echar a perder la iglesia. Porque negoció con el poder y porque la iglesia de perseguida se volvió perseguidora. Eso no nos lo cuentan luego en las escuelas dominicales, porque es muy riesgoso. En el año 313, la iglesia empezó a perseguir a los paganos. Se volvió intolerante, se volvió cerrada, no practicó el amor de Dios. Porque ya se sentía, no, pues ya llegamos al Palacio de Roma, al Palacio Imperial, ya somos de alcurnia, justo las palabras de Pablo, justo. Porque Dios, el Dios omnipotente, en su debilidad quiso salvarnos. Para responder esa preguntita que hicimos ahorita, no nos queda más remedio que estudiar la historia de la iglesia, hermanos, y sacar conclusiones que nos ayuden en la coyuntura que vivimos hoy. ¿Qué va a pasar con la iglesia que construyó el Chapo en Badiraguato, en el rancho de La Tuna, en Sinaloa? Entren a Google Maps y busquen el rancho de La Tuna y vean la cita bíblica que está en la entrada, donde está el letrero del rancho de La Tuna, en Badiraguato. Está el letrero de la carretera de derecha. Hay una cita bíblica puesta en una pared colocada en la entrada de ese lugar. Que Dios les bendiga.